Estamos ya en contacto con la asambleísta de la Alianza Creemos del gobernador Luis Fernando Camacho, Paola Aguirre. Doña Paola, buen día. Le saluda Rubén Atahuichi desde La Razón Radio. Bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto compartir este espacio con ustedes para poder informar a la ciudadanía. ¿Cómo está? A ver, comenzaremos por el principio. ¿Cómo se dice? ¿Qué entiende usted por federalismo? El federalismo es un modelo de organización jurídico, político y social que puede adoptar un Estado y que agrupa en su seno una diversidad de regiones que comparten algo en común, que comparten elementos esenciales en común, pero que les permite desarrollarse en función a sus características, necesidades y proyectos propios. Eso es el federalismo. ¿Qué diferencia hay con el Estado plurinacional, la distribución del Estado a través de departamentos, con autonomías departamentales, con autonomías municipales y regionales? Primero habrá que establecer si la diferencia se fija en función a lo que la norma constitucional consagra como ideal y lo que en los hechos se da en la práctica. Porque si uno lee la Constitución Política del Estado, resulta que el artículo 1 de la Constitución nos dice que Bolivia es un modelo de Estado con autonomías, ¿no? Con autonomías y competencias asignadas a las diferentes entidades territoriales autónomas. Pero resulta que en los hechos, la práctica burocrática, la práctica estatal, especialmente en el nivel central del Estado, menosprecia el régimen autonómico y implanta o refuerza más bien ese modelo centralista que tanto daño le ha hecho al país. Si usted me dice cuál es la diferencia, pues diremos que el federalismo es una especie de profundización de un modelo autonómico, pero no formal ni ideal, sino real. ¿En qué sentido entonces se pretende profundizar estas autonomías? ¿Cómo imagina un Estado federal? La Alianza Creemos, el gobernador y usted. Un Estado federal va a permitir a las diferentes regiones y departamentos del país ejercer reales competencias, no competencias cercenadas ni competencias ficticias que en los hechos terminan asumiendo los lineamientos y las órdenes que se imponen desde el centralismo. Por ejemplo, para Creemos, un modelo federal va a permitir a los diferentes departamentos del Estado boliviano elegir a un fiscal departamental, elegir a las máximas autoridades de los respectivos tribunales departamentales de justicia, manejar una propia malla curricular en materia de educación, privilegiando precisamente esa diversidad cultural de visiones que caracteriza al Estado boliviano. No nos podemos imaginar nosotros contando la historia desde la perspectiva del Departamento de La Paz y desde la perspectiva del Departamento de Santa Cruz en cuanto, por ejemplo, al avance cultural se refiere. En la diversidad está la riqueza del Estado boliviano y no podemos permitir de que se siga tratando de imponer una visión única, y no porque esa visión sea mejor o peor que la nuestra, simplemente porque la tolerancia precisamente es en la práctica el reconocimiento respetuoso a la diversidad, que insisto, es una de las más grandes riquezas que tiene nuestro país, pero que lamentablemente no la podemos proyectar como se quiere, porque precisamente el centralismo le coarta, diremos, las visiones plurales que hay en el Estado boliviano. Asambleísta, buen día, le saluda Marco Ibáñez. El tema del federalismo no es nuevo, se viene hablando ya durante varios años atrás. ¿Por qué ahora se vuelve a retomar el tema? Porque estamos atravesando, evidentemente, una profunda crisis política, jurídica y social. Y desde Creemos nosotros, si ustedes revisan el programa de gobierno para el gobierno autónomo departamental que se presentó ante el órgano electoral y se socializó con la ciudadanía, el primer punto de este programa precisamente hablaba de la recuperación de la autonomía para avanzar hacia el federalismo. Y como debe existir una coherencia entre lo que se dice, el discurso, y lo que se hace,
Es por eso que uno de los puntos prioritarios en la agenda del gobernador Luis Fernando Camacho Vaca, más allá de las tareas propias de la gestión, ha sido precisamente el de impulsar esta idea del federalismo, no como un acto de imposición, sino como una idea que se trata de germinar desde aquí de Santa Cruz para socializarla a lo largo y ancho del país y construir esta idea desde abajo hacia arriba, recogiendo los sentimientos, las visiones, las necesidades, las posiciones de diferentes actores de la sociedad civil en cada uno de los rincones del país. Soñamos con una Bolivia unida desde nuestras diferencias, no distanciada como es lo que está ocurriendo el día de hoy. Esa polarización que ha sido siempre cimentada por el movimiento al socialismo para dividir a los bolivianos, para confrontar a los bolivianos y de esa manera ganar las elecciones. ¿Usted cree que existen condiciones en el país para llevar adelante un federalismo, por lo menos un debate o iniciar el debate sobre este tema? Yo creo que las condiciones fácticas están dadas. Precisamente un sistema federal se basa, como le digo, en establecer elementos comunes a regiones diferenciadas, pero lo que sí creo que puede estar ausente e inviabilizar este proyecto, lo que históricamente existió, la falta de voluntad política y el ánimo de ciertos actores políticos de confundir a la ciudadanía, de infundir temor, de tildar, etiquetar de separatistas a quienes lanzamos esta propuesta, una propuesta de la que estamos absolutamente convencidos puede avisorar una luz de esperanza en este túnel oscuro por el que está atravesando el pueblo boliviano. Asambleísta, usted habla de unidad en la diversidad, habla de tolerancia, pero usted el 28 de septiembre, después de esa polémica que hubo por la ISA no ISA de la Huipala en Santa Cruz, ha dicho que mientras los masistas no estén en la gobernación, esa bandera no va a ser izada aquí. ¿Cómo es que se habla de tolerancia y unidad con esos criterios? Claro que sí, es que si usted me invita a su casa, yo en su casa no puedo decidir qué se va a comer, qué me va a invitar, a qué hora se tiene usted que salir o tengo yo que llegar. Uno respeta las reglas de la casa a la que visita. Y en Bolivia hemos dicho que tenemos regiones diferenciadas. Yo no puedo permitirme ir a poner, por ejemplo, una música oriental en la plaza de la capital de la ciudad de La Paz, porque seguramente que van a haber personas que van a identificar esa señal, aunque no lo fuera, como un acto de provocación. Entonces hay que ser mesurados y respetuosos. Yo me refería a la Huipala no como un símbolo nacional, sino lamentablemente como un símbolo que ha sido instrumentalizado por un partido, el movimiento al socialismo, para distinguir culturalmente a los bolivianos y tratar de imponer una cultura sobre otra. Es que cuando yo hablo de la unidad y la diferencia, no estoy hablando de la imposición, estoy hablando del respeto a esa diferencia, y cada región tiene sus propios usos, sus propias costumbres, sus propios sentimientos, y no es posible de que el vicepresidente del Estado, en un manifiesto acto de provocación, saque del bolsillo la huipala y la trate de izar, rompiendo el protocolo que ya se había acordado en la Plaza 24 de septiembre. Se había acordado. ¿Quién me puede decir que esto no es un acto de provocación? Claro que lo es. ¿Cómo no va a ser un acto de provocación que un grupo de vándalos pagados por partidarios del movimiento al socialismo se presenten en la gobernación de Santa Cruz, lancen huevos a la fachada de la gobernación, trepen Juan vándalos por la fachada de la gobernación y desde afuera bajen la bandera cruceña y ahícen la huipala? ¿Acaso eso es ¿acaso el rechazo a estas prácticas delincuenciales es un acto de discriminación? Ese es el papel que ha tratado siempre de infundir el movimiento al socialismo a sus adeptos, el del victimizar a unos y el de criminalizar a otros. Asambleísta. Y el respeto no. Sí, asambleísta, también hubo actos así reñidos con la moral, como el que sacaran a dirigentes indígenas o a representantes de movimientos sociales a chicotazos de la Plaza 24 de septiembre. De un lado, de otro lado, hay extremos, cierto, hay que reconocerlo, pero si usted me invita a su casa, no creo que me impida
entrar a su casa vestido de la forma en que voy de visita a su casa, ¿no es cierto? Creo que más allá de que se pueda considerar de que la huipala se ha instrumentalizado, la huipala es un símbolo nacional, debería estar izada naturalmente también en Santa Cruz, como que los símbolos como la bandera, o no la bandera, porque no es bandera, la flor de Patujú debería también estar en cualquiera de los actos públicos, aquí en la ciudad de La Paz o en el altiplano. Pues bueno, le cuento de que cuando inicio yo mis tareas como asambleísta departamental en mayo del presente año, cursé diferentes notas a entidades del nivel central del Estado que ejercen jurisdicción en el departamento de Santa Cruz, pidiendo el respeto a una ley departamental que consagra como símbolo departamental a la bandera de la flor del Patujú. ¿Y sabe usted cuál fue la respuesta de un 99% de las entidades del nivel central del Estado que ejercen funciones en Santa Cruz? De que la bandera del Patujú no corresponde a un símbolo nacional y que ellos se rigen por la normativa del nivel central del Estado y por ende no iban a izar esa bandera. Imagínense usted ese criterio que proviene de un funcionario público que ejerce, trabaja, gana y come del departamento de Santa Cruz. No es posible. Entonces aquí hay que ser coherentes y no manejar una doble moral. Estamos en Santa Cruz y se tiene que respetar su cultura. Yo soy, por ejemplo, tarijeña, pero en mi campaña, en el saludo con el ciudadano, en la conversación, no voy a hablarles pues de Tarija, les voy a hablar de Santa Cruz porque estoy trabajando en Santa Cruz y soy asambleísta por Santa Cruz. Ellos sí respetan mi cultura. Yo he bailado hasta cueque, chacarera en la gobernación de Santa Cruz y la gente con mucho cariño ha recibido ese gesto, ese acto, porque aquí sí practicamos una verdadera tolerancia. La imposición no puede generar, no puede inspirar respeto. Si bien es cierto que la huipala es consagrada como un símbolo nacional en la Constitución Política del Estado, también debe usted pensar de que esa Constitución Política del Estado no fue aprobada pues por el 100% de la ciudadanía. Hay otro tanto por ciento, un 40% si mal no recuerdo, por ahí, de que no hemos votado por la Constitución Política del Estado. Y eso no significa que no la respetemos, pero tampoco significa que como si fuésemos robots, nos van a programar automáticamente para sentirnos identificados con lo que la Constitución Política del Estado consagra. Es que esa es la gran contradicción del movimiento al socialismo, que ha construido su discurso político en base a lo plural, pero son quienes menos respetan ese concepto. No lo respetan cuando se trata de respetar al otro. Sí se respeta cuando se trata de exigir respeto a sí mismo. Convengamos en que a pesar de no haber sido apoyada unánimemente la Constitución Política del Estado, es la Constitución del Estado, así que usted y yo y todos los bolivianos tienen la obligación de someterse a lo que dicta la Constitución Política del Estado. Y en esa línea, asambleísta, ¿cuál es la ruta crítica que se ha planteado, creemos, de aquí en adelante? Porque es un proceso largo, comenzando por el debate, el intento de establecer un Estado federal. La socialización. Este es el primer punto. Sería anticiparme decirle de que nosotros tenemos una ruta obligatoria o rígida. Esta ruta se va a ir formando a medida de que esta idea que se germina desde el departamento de Santa Cruz sea compartida a lo largo y ancho del país. Nosotros queremos construir una propuesta federal, no imponerla como una suerte de agenda política para esperar que los actores sociales se adhieran a ella. Queremos construir juntos un nuevo futuro para Bolivia y eso requiere, como naturalmente sucede en el marco de un Estado democrático, a través de un proceso de socialización que recoja los sentimientos, que recoja las visiones, los proyectos de vida, las necesidades, las ideas que cada uno de los bolivianos que habitamos el Estado tengamos proyectadas como nuestro presente y como el futuro para nuestros hijos. Así que el primer paso de esta gran ruta crítica es la socialización. Asambleísta, respecto a la socialización, tras el lanzamiento de la propuesta de federalismo, varios actores políticos, alcaldes han observado, han rechazado, han señalado que no es momento de hablar de federalismo. Solo el
dirigente o el líder de Comunidad Ciudadana ha expresado su opinión en favor de esta propuesta. Van a intentar... Pero no dijo que no es oportuna, de todas maneras. Exacto, dijo que no es oportuno. Varios están señalando de esa manera. ¿Ustedes se van a reunir con cada uno de los líderes políticos, alcaldes, gobernadores, inclusive van a llegar al Poder Ejecutivo para hablar sobre este tema? Sí, nos interesa, por supuesto, compartir la idea con actores políticos, pero más nos interesa la idea de compartir la idea y explicarla a la sociedad civil, que son finalmente quienes legitiman los actos de nosotros que somos poder constituido. El poder constituyente radica en el pueblo y es al pueblo al que hay que compartir esta idea para poder legitimar cada uno de los pasos que vamos a dar en esta ruta de construcción del sistema federal. Desde luego que siempre van a haber actores políticos que van a satanizar estas iniciativas. Acuérdense ustedes de que hace más de 10 años atrás, ¿qué es lo que hacía el movimiento socialismo? Criminalizar la idea de la autonomía. En ese sentido, ¿podrían convocar entonces o generar las condiciones para un referéndum o pedirán el referéndum? Eso ya aplica. Sí, la escuchamos. A ver, vamos a retomar la comunicación con la asambleísta Paula Aguirre. Ella es de Creemos, asambleísta departamental de Santa Cruz. Ahora sí. Me hablaba del tema del referéndum y la asamblea constituyente, por supuesto, exacto, ¿no? Nosotros estamos convencidos de que toda que se plantea sí, adelante, le escuchamos. Debe estar legitimada por el voto. Debe estar legitimada por el voto. Entonces, por eso la idea de socializar esto, para construir juntos la idea, y el día de mañana esta idea pueda ser acogida, si no por toda la sociedad boliviana, sí por una gran mayoría, que se sienta convencida, y nosotros también estemos seguros de que no vamos a defraudar esas expectativas, pero para eso es importante socializar. Los mecanismos, desde luego, serán un referéndum, será posiblemente una modificación de la Constitución o una asamblea constituyente. Los mecanismos legales están contemplados en la propia Constitución y, como lo decía antes y lo seguiré diciendo, somos respetuosos del orden constituido y vamos, por supuesto, a activar los mecanismos jurídicos, los mecanismos legales contemplados en nuestra Carta Magna para poder materializar esta idea. Pero eso es anticiparnos, esto como querernos el pan, comer el pan antes de meterlo al horno, ¿no? Claro. Necesitamos primero socializar esta idea y ver la acogida en el pueblo boliviano para poder proyectar adecuadamente este proyecto que juntos podemos construir. Han surgido cuestionamientos, asambleísta, de un error original de la propuesta, en sentido de que haberla planteado contra un partido político, contra la hegemonía del MAS, dijo el gobernador Luis Fernando Camacho, cuando la propuesta podía ser más sincera, más, si quiere, más real, ante una necesidad más bien del Estado y no ante una confrontación política como se ha planteado. Posiblemente, pero yo siempre me llama la atención cuando estamos en la Asamblea Legislativa, cuando estamos en un programa, cuando estamos con actores de la sociedad civil, cuando dicen no se politice esto. Todo, sí, absolutamente todo en un Estado se tiene que politizar porque nuestro sistema electoral, nuestro sistema democrático está organizado en base a actores políticos, ¿no? O sea, nosotros somos como los ventrílocos, diríamos, de la sociedad y a través de nosotros se canalizan las ideas que la sociedad pide o quienes nos han elegido representan. Entonces, no es que se haya politizado el asunto. Me parece más bien el hecho de que el gobernador ha querido resaltar que el partido político que representa por excelencia a la vocación centralista del Estado es el MAS. Y el MAS, salvo el año de mandato de Yanine Áñez, ha estado gobernando pues este país en los últimos casi 17 años. Y en lugar de respetar la Constitución que ellos mismos sometieron a voto, lo que hace es menospreciar con
continuamente el sistema autonómico. Por eso saca, por ejemplo, recientemente aprueba la ley 1407 del Plan de Desarrollo Económico y Social, elaborado por unos cuantos burócratas en una oficina del nivel central del Estado, sin recoger las ideas y las necesidades, los requerimientos de cada una de las diversas regiones que conformamos el Estado. Entonces, no es que se politice, es que un partido político precisamente ha constantemente cercenado las competencias que el casi y estéril régimen autonómico le brinda a las diferentes regiones del país. Y digo estéril porque la Constitución Política del Estado ya coartó una serie de aspiraciones que, por ejemplo, desde Santa Cruz, con más del 80% se habían aprobado en el referéndum del 4 de mayo del 2008, cuando se aprueba un estatuto autonómico preconstitucional, y que lamentablemente no fue tomado en cuenta ni por la Constitución Política del Estado ni por el estatuto autonómico, que al final no lo termina redactando la población ni aprobando, sino el Tribunal Constitucional Plurinacional vía control de constitucionalidad. Entonces, esas formaciones sociales consideramos que sí se pueden canalizar a través de proyectos socializados. Muy bien, pues, asambleísta Paola Aguirre, gracias por la deferencia con La Razón Radio. Gracias por sus conceptos también. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Un abrazo. Gracias, Santa Cruz era la asambleísta de Creemos, Paola Aguirre.